Pues vamos a ver primero de los diezmos y las ofrendas. Diezmos y ofrendas, como en los días de Noé. Mateo 24, 37 dice: más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Igual como los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en su arca, y no entendieron hasta que vieron el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por fe Noé, cuando fue convertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dios dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír también las palabras serias y firmes, fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Moisés entregó todo lo que tenía. Él invirtió de lo que él tenía, de lo que él podía producir. Dios no le dijo: ahí está un dinero. Él tenía, por fe, que hacer este proyecto para Dios. Los misioneros que se sostienen a sí mismos tienen con frecuencia mucho éxito. Iniciada de una manera humilde y reducida, su obra se ensancha a medida que avanza bajo la dirección del Espíritu de Dios. Emprenden 2 o 3 juntos la obra de evangelización. Quizá los que encabezan la obra no les prometan ayuda financiera, vayan sin embargo adelante orando, cantando, enseñando y viviendo la verdad. Pueden empezar a colportar y de esa manera introducirán la verdad a muchas familias. Mientras progresan en su obra, adquirirán experiencia bendecida. Les infunde humildad el sentido de su importancia. Pero el Señor va delante de ellos. Haya favor y ayuda tanto entre los ricos como entre los pobres. Aún la pobreza de estos misioneros consagrados es un medio de hallar acceso a la gente. Mientras siguen adelante, son ayudados de muchas maneras por aquellos a quienes imparten alimento espiritual. Llevan el mensaje que Dios les dio y sus esfuerzos se verán coronados de éxito. Serán llevados a los conocimientos de la verdad muchos que, de no ser por estos humildes instructores, nunca habrían sido ganados para Cristo. ¿A quién utilizó Cristo para llevar el mensaje? Recordemos que en un principio designó a los profetas, a la tribu de Leví. A la tribu de Leví. Estos serían encargados para los asuntos del santuario. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Así que había levitas que se encargaban de la custodia del templo, la limpieza, toda la protección. Así que a ellos no les dio herencia. La herencia de ellos era servir a Dios. ¿Y de qué iban a vivir? De todas las ofrendas y los diezmos que traían todos los demás. Esa era su herencia. ¿Por qué? Sus vidas iban a estar consagradas a Dios. Entonces Dios utiliza el agente humano para que pueda alcanzar las almas para Cristo a través del discipulado. Por eso nos llama a ser todos discípulos de Cristo. Y bajo la justificación por Cristo, todos somos llamados a ser discípulos y discípulas de Cristo. ¿Y de qué va a vivir el discípulo si vendió todo? Porque en ese entonces los discípulos en la lluvia del Pentecostés se deshicieron de todo. De todo. Ahora, ¿cómo lo iban a hacer? Para avanzar. Y aquí me está mencionando
serán llevados con conocimiento de la verdad muchos de no ser por, pues, sino de no ser por esos humildes instructores o instrumentos de Dios, muchos no alcanzarían el mensaje. Así que, ¿cómo van a llegar? Esa persona tiene gastos, paga pasajes, paga teléfono porque luego le llaman para consultas o para consejos. Tiene que ir a muchas partes. A veces tienen esposa, como Pedro. Entonces, por eso menciona Pablo que los discípulos podrían casarse, si podrían mantener ¿cómo se dice?, abstinencia, está bien, mejor aún, dice Pablo. Pero si no, no se quemen, cásense. Pero esos discípulos también van con su pareja, como en los días de Noé. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, quebraron las estatuas, destruyeron las imágenes de acera, derribaron lugares altos y los altares por toda Judá, y Benjamín, también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos. Cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto, las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias, alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos y mañana y tarde para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas, fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción de los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Me da la cita bíblica, ¿no? Sí, continúa. Hoy se lo voy a dar último. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de sus montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido, nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho. Porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Cuando se formó el santuario, todos trajeron sus diezmos, sus ofrendas. Era tanto que Moisés les dijo: ya no traigan tanto. Gracias por traer abundancia. Dios espera que su pueblo también diga lo mismo. Que diga: ya no, hay mucho dinero en las arcas de Dios para el evangelismo. Ya no traigan. Pero no creo que suceda eso ahora. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellos depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas. Fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. Segunda de Crónicas 31, del 11 al 12. También es segunda de Crónica, lo que pasó antes era el Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio. Deuteronomio 22. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios recogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para habitación. Este buscaréis y hallaréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda. Todo tenía que entregarse ahí. Elevad de vuestras manos vuestros votos, ofrendas voluntarias y primicias, de vuestras vacas y de vuestras ovejas. O sea, ahí se estableció que el pueblo de Dios, como agradecimiento a Dios, tenía que darle una porción a Dios, porque sabían que venía de Dios, no era de ellos. Porque todo es de Dios. Dice Nehemías 10:37 que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran las décimas de nuestras labores en todas las ciudades.
Esto era mundial. Nuestras ofrendas, nuestras Era primicias. nacional, ¿no? Era nacional. Sí, sí. Siempre fue así. Y luego menciona otra vez, y el diezmo de nuestra tierra. Daban diezmo de lo que ellas defendían, de lo que ellos recibían, perdón. Hay veces que uno recibe más, o de diferentes formas, pues de esas formas te tiene que dar un diezmo. Y hay una ofrenda especial. Y aquí menciona también, aquí están las, que traeríamos también las primicias de nuestras masas. Y nuestras ofrendas, y del fruto del árbol, y del vino y del aceite. Traían alimento. Porque los levitas se dedicaban al santuario. Más aparte, les traían ofrendas y diezmos. O sea, había abundancia en la casa de Dios. Pablo, por ejemplo, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿De dónde ganaba Pablo? Muchos van a decir, es que él hacía tiendas. Lo hizo en un territorio de tradición griega, porque estaba de moda no trabajar. Y decían que el que trabajaba era pobre o era esclavo, porque trabajaban solo los esclavos. Así que estaba muy de moda holgazanear y no trabajar. Entonces Pablo comenzó a edificar tiendas para poner un ejemplo que el cristiano debe trabajar. Pero no edificó tiendas todo el tiempo. Fue en esa zona nada más, en esa parte. Porque mismo Pablo, conforme fue avanzando la necesidad del evangelio, él dice, ahora tengo que trabajar tiempo completo. No me da tiempo para producir esto. Recibiendo salario para serviros a vosotros. Pablo recibía salario de los diezmos y las ofrendas. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. No fui carga a un solo grupo, ni a una persona. Lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Pero él recibía salario, no de un solo grupo. Donde iba, lo ayudaban. Entonces dice, yo no voy a hacer carga de ni uno solo. Dice 1 Corintios 9:9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues no por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir de ese fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vuestro lo material? ¿De vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿O no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y a los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Está hablando del Nuevo Testamento. Aquellos que se dediquen al Evangelio tienen que comer del Evangelio. Si aquí en este grupo surge uno, dos o tres, quizá no son tiempo completo y empiezan con tiempo parcial, se les tiene que pagar sus gastos. Porque hay gastos en moverse de un lado a otro. Hay que conseguir el material. Y se le tiene que apoyar también. Por eso es que no se dedican al tiempo completo. ¿Por qué? Porque tienen gastos. ¿Y cómo van a obtener para esos gastos? Pues la iglesia les tiene que ayudar. La iglesia les tiene que ayudar. Los discípulos no tenían ninguna confusión en esto. Los discípulos tenían bien claro que el que vivía del altar, comía del altar. Y aquí está muy claro. Los que anuncian el Evangelio van a vivir del Evangelio. Los discípulos no tenían una organización humana.
No tenían presidente, vicepresidente, secretario, ¿sí? No les interesaba eso. Nunca les interesó. Todo cristiano sabía que cuando venía un discípulo, le iban a ayudar. Porque seguramente tiene familia, seguramente tiene gastos, pero nunca van a dar ese paso porque los hermanos no le ayudan. Entonces siempre van a estar en sus negocios y el evangelio lo van a descuidar. Consejos inspirados. Consejos sobre mayordomía cristiana. En el universo tan solo hay dos lugares en donde podemos colocar nuestros tesoros. Uno es la tesorería de Dios y otra es la de Satanás. Y todo lo que no se dedica al servicio de Dios se pone en el lado de Satanás. ¿Qué es lo que vimos esta mañana? Que la organización lo está poniendo todo del lado de Satanás. En la bolsa de valores, bienes raíces y los bancos. Y va a fortalecer su causa. El Señor se propone que los medios confiados a nosotros se empleen en la edificación de su reino. Sus bienes nos han sido confiados en nuestra calidad de mayordomos suyos para que los manejemos cuidadosamente y le llevemos los intereses en términos de almas salvadas. Quiere decir que no podemos decir, yo ya se lo entregué al pastor, allá ellos que den cuentas. No. Todos somos llamados a ser mayordomos juntamente con Cristo para llevarle almas. Y que nos aseguremos que los diezmos y las ofrendas se tienen que ir a la obra de Dios. Por eso no avanza este mensaje. Dice un hermano, oye, pero ¿por qué este ministerio es pobre? Y dice otro hermano, dice, lo que pasa es que allá en la organización nos balconeaban. Le entregaban la lista al anciano para que dijera quiénes no están diezmando. Así que todos tenían que diezmar. Y ahora como salimos de la organización, si ya no queremos diezmar. Porque nadie nos está exigiendo. Y nadie nos está balconeando. Pero dice, le estamos robando a Dios. ¿Por qué? No hay material, no hay Biblias, no hay espíritu de profecía, no hay campañas evangelísticas, no están trayendo médicos misioneros y aprender de ellos también, no nada más para que le predique a otros, sino para que nosotros aprendamos, no tener que ir al instituto. ¿Se dan cuenta? Todo eso no hay. ¿Por qué? Porque no hay alimento en la casa de Jehová. Porque la gente le está robando a Dios. Las iglesias deben despertar. Los miembros deben despertar de su sueño y empezar a preguntar, ¿cómo está siendo utilizado el dinero que pusieron en la tesorería? Oigan esto, nosotros nos tenemos que despertar y preguntarnos, ¿se está convirtiendo en almas? El Señor desea que se haga una detallada investigación. Pero Señor, yo ya lo puse con el pastor, ya tú te arreglas con él. ¿Dónde dice eso? Detallada investigación. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra durante los últimos 15 años? ¿Dónde está la evidencia de trabajar juntamente con Dios? ¿Dónde se ha oído a través de las iglesias la oración por la ayuda del Espíritu Santo? Insatisfechos y descorazonados nos alejamos de la escena. ¿Cómo nos alejamos de la escena? Muy decepcionados, pero bueno, ya la iglesia debe encargarse de eso. Nosotros ya no más con diezmar. No puedes hacer eso, porque el cielo no se compra ni se vende. Y Dios está buscando hombres y mujeres que no se compren ni se venden. Que no se vendan. Que estén trabajando en la obra de Dios. Pero hoy en día todo se convirtió en un tráfico de la fe, todo es negocio. Todo es una empresa. Todo se vende. Y ese material que te están vendiendo está mutilado. ¿Cómo vamos a llevar este evangelio, hermanos? ¿O esperaremos que del cielo nos caigan las hojas impresas? ¿O los discos grabados con el Espíritu?